Bueno, buen día. Gracias primero a la organización por invitarme. Muchísimas gracias por darnos este espacio, por darme este espacio, para hablar de un tema que lo voy a hablar desde una perspectiva que, por supuesto, es política. No esperen un análisis que tenga que ver con digamos, una mirada catedrática ni científica, sino más bien política. ¿Por qué digo que este es el enfoque que le voy a dar? Porque en Argentina nosotros hablamos de hace muchísimo tiempo. Hay un debate muy importante o una necesidad muy importante que tiene que ver con la soberanía energética. Y es justamente un tema que me interesa mirarlo desde una perspectiva europea también. Porque, bueno, recientemente, hace un par de meses, estuve como integrante de la Comisión de Energía, soy vicepresidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y como tal fui invitado a la Unión Europea, a Bélgica y a Alemania, a conversar sobre algunas cuestiones que son de interés de Europa y que por supuesto también tienen que ver con nosotros. Y es que ellos diría que tienen un problema real con el concepto de soberanía energética. Nosotros, por supuesto que tenemos una necesidad de ser soberanos, de autoabastecernos, pero el problema central hoy en el mundo lo tiene Europa. Y ahora voy a explicar por qué tiene que ver esto con las energías alternativas. Europa está en un proceso de hace mucho tiempo de necesidad de reconversión de su matriz energética. Hoy cerca del 60% de la energía que consumen los países miembros de la Comunidad Económica Europea, los 27 países miembros, el 60% es extracomunitario, es decir, necesitan importarlo por fuera de la Comunidad Económica Europea. Eso los pone en una situación de mucha fragilidad, de mucha debilidad. ¿Qué tienen que importar? Y sobre todo gas. Hoy el gas es la fuente de energía más eficiente en el mundo. Es la más eficiente en términos de durabilidad y de precio, de costo. Pero claro, acá no hay que explicar nada respecto de lo que ha sucedido después de la guerra en Ucrania o a partir de la guerra en Ucrania. Ya ese gas que venía o que llegaba a Alemania y al resto de Europa vía Rusia, vía los dos gasoductos principales, uno, el Nord Stream, que ya estaba en funcionamiento desde hace décadas, y el segundo que se estaba construyendo, que se estaba finalizando y que se iba a poner en funcionamiento próximamente. Bueno, esos gasoductos ya no están proveyendo de gas a Europa y eso los pone en una situación de debilidad mucho mayor que la que tenían hace poco. Claro, rápidamente se pusieron a trabajar en reemplazar ese gas y lo han logrado en buena medida, pero a un costo muy alto. Todos sabemos que, por ejemplo, Alemania, que es la principal economía europea, la cuarta en el mundo, es una economía que se sustenta en su actividad industrial de pymes. Tiene muchísimas pymes industriales que son electrointensivas, que requieren de muchísima energía para producir. Con una energía mucho más cara, el nivel de competitividad de Alemania ha bajado, y ha bajado a niveles, diría, alarmantes. Están realmente muy preocupados por el aumento del costo de la energía, que es un costo que no solamente, como decía recién, se paga a nivel domiciliario, sino que se paga a nivel industrial. Las empresas tienen que pagar costos de energía mucho más caros y eso las hace menos competitivas que otras industrias a nivel mundial. La calidad de la industria alemana la pone por encima de la calidad de la industria de otros países, pero con un costo tantísimo más elevado los hace mucho menos competitivos que, por ejemplo, China. Recién mencionaban, China cerca del 30% de su energía eléctrica la produce quemando carbón. Energía térmica de origen carbón. Ese es un hidrocarburo muchísimo más contaminante que el gas, que es el que nosotros, por ejemplo, empleamos, y es el que básicamente tenía la matriz energética alemana y europea. Pero ese no es el único problema que tiene Europa. Está claro que vienen ya con una necesidad que
previo a la guerra en Ucrania. Es previo porque un sinfín de cuestiones. Por supuesto, el Pacto Verde que firma en el año 2020 es un pacto que los obliga a hacer una transición energética con 0 emisiones para los próximos años, un desafío realmente demasiado grande. Pero ellos tenían problemas previos, como decía recién. Los alemanes tuvieron que cerrar sus plantas de energía nuclear, y la verdad, en una decisión que cuesta comprenderla. Hoy Francia, prácticamente toda su energía eléctrica la produce a través de plantas de energía nuclear. Alemania se comprometió sobre todo después de Fukushima, pero recordando el accidente nuclear en Chernobyl, la presión de los grupos verdes, algunos formalizados en partidos políticos, pero con gran influencia en la política alemana, fueron impulsando el cierre de estas plantas de energía nuclear. Lo mismo está haciendo España. A mi criterio, incomprensible. Las plantas de energía nuclear son altamente eficientes, pero además, que no contaminan, ya es infraestructura instalada, con lo cual el daño que se producía teniéndolas en funcionamiento y cerrándolas es prácticamente el mismo. No había ninguna razón lógica para cerrar esas plantas de energía nuclear y sin embargo lo hicieron. Enfrentan otros desafíos, por supuesto, los que tenemos nosotros. Ellos necesitan reconvertir su matriz energética, primero porque están muy concentrados poblacionalmente, que es un problema que nosotros no tenemos. Uno recorre nuestra Patagonia, por ejemplo, y está despoblada, prácticamente no hay población. Nosotros no tenemos los problemas de polución que tienen ellos, entonces no hay una necesidad que nosotros podamos aparejar con las necesidades que tienen en Europa hoy. Y menciono todas estas cuestiones que tienen que ver con la producción de energía en Europa porque es algo que de alguna manera nos termina afectando a nosotros. Los europeos están promoviendo mucho más que otros países, muchísimo más, de manera mucho más agresiva, que los socios comerciales que ellos tienen alrededor del mundo hagan también una transformación de la matriz energética en función de lo que lo están haciendo ellos. Y aquí hay un diferencial importante, porque, reitero, ellos tienen un problema de soberanía energética que nosotros hoy no tenemos. Nosotros tenemos una matriz energética mucho más amplia, muy rica, que es cierto que está basada sobre todo en hidrocarburos. El 70% de la matriz energética argentina es en base a hidrocarburos. El 60% de la energía eléctrica se produce quemando gas. Solamente el 10% se produce a través de renovables, que es un porcentaje similar al que tiene la energía nuclear, un poquito más alto. Pero nosotros tenemos una gran variedad de recursos para generar energía. Allí están muy limitados. Entonces necesitan hacer una reconversión energética, necesitan hacer este paso tecnológico hacia las energías renovables. Les urge invertir en energía eólica, hacerla mucho más eficiente de lo que es. Ustedes saben que la energía eólica funciona, es eficiente mientras que haya vientos. Si no hay vientos, no hay eficiencia posible. La energía solar funciona, por supuesto, sobre la base calórica, pero también sobre la base de fotovoltaica, sobre la base de que haya luz, de que efectivamente esté el sol y que no haya nubes. Con lo cual es mucho menos eficiente y sigue siendo menos eficiente, y seguramente con las inversiones que están haciendo la harán mucho más eficiente con el tiempo, aprovechando los recursos tecnológicos en investigación que se están desarrollando. Ahora, la realidad es que hoy sigue siendo ineficiente. Holanda es uno de los países verdes por excelencia. Uno recorre los cielos de Ámsterdam y se cansa de ver los molinos de viento por todos lados. La realidad es que ellos siguen produciendo su energía eléctrica quemando gas, y buena parte también quemando carbón. Alemania, cerca del 20% de su energía eléctrica la producen quemando carbón también. Es decir, ellos se encuentran con desafíos que son enormes y que de alguna manera necesitan también exportar. Necesitan que los países con los que están asociados
imiten su ejemplo de transformar, porque digamos, básicamente tienen también una gran demanda social que los obliga en ese sentido, pero les piden a los países con los que comercian, con los que se vinculan, que también hagan esa transición energética. En ese sentido es que también estamos trabajando en el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Claramente, esos objetivos que tiene la Unión Europea los quieren traspolar a los países o a las regiones donde tienen acuerdos comerciales y nos exigen, nos piden a nosotros que hagamos este camino hacia la transición energética. Una de las cuestiones que nos llamó mucho la atención en esta visita fue recorrer un pueblo que está al sur de Berlín, Velheim se llama, es un pueblo en el que se han inspirado para llevar allí todos los recursos necesarios, todas las herramientas necesarias para transformar a ese pueblo en un pueblo autosustentable. Y realmente es impresionante. Es un pueblo que es absolutamente autosustentable. No utilizan ninguna fuente de energía que sea de base hidrocarburífera. Ellos tienen molinos de viento, grandes torres de producción de energía eólica. Tienen grandes campos poblados de paneles solares. Tienen un gran acumulador de energía, uno de los más grandes del mundo, hasta hace poquito el más grande del mundo. Tiene una planta de biomasa, realmente un biodigestor importantísimo, muy grande. Cada una de esas inversiones se han hecho con recursos del Estado Nacional, del Estado de Brandenburgo y también de empresas privadas. Van allí a Velheim, parte de las élites mundiales que promueven las energías verdes. Tuvo la princesa de Japón, tuvo la princesa de Holanda, de Argentina. Estuvo también Biden visitando, la vicepresidenta de Estados Unidos también visitando. Es decir, confluyen allí, a Velheim, las personalidades del mundo que están buscando una reconversión hacia las energías verdes. Pero claro, detrás de Velheim, que realmente es un fenómeno que no consume hidrocarburos, hay otra cara. Esos acumuladores de energía, el segundo más grande del mundo, costó millones de dólares. Cada una de esas torres que produce energía solar costó millones de dólares. Ni hablar de los campos que tienen paneles solares o los biodigestores. Todo para una población de 150 habitantes, para lograr que esa población de 150 habitantes sea autosustentable. La realidad es que escalar eso a una ciudad grande es impensado con la tecnología con la que contamos hoy. Por supuesto que lo saben todos, esto lo saben los políticos que están detrás, las empresas que están detrás, quieren mostrar que hay una forma de hacerlo. Pero lo que yo les quiero señalar es que hoy es impensado para nosotros generar un sistema energético totalmente autosustentable. Es absolutamente, o basado en renovables, absolutamente impensado en términos económicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Argentina, que ha hecho de las energías renovables una política de Estado que empezó de alguna manera con el kirchnerismo, el último gobierno de Cristina Fernández es la que lo impulsó, se le dio continuidad e impulso con el gobierno de Mauricio Macri, y con el actual gobierno, aún con las dificultades que presentan este tipo de energía, porque realmente son más costosas para la macro, se le dio continuidad a través de los planes Renovar. La verdad que han sido un éxito, y el Mater también como programa devenido del Renovar también ha sido exitoso y se ha sostenido. Y yo creo que Argentina tiene que seguir dándole impulso a este tipo de energías, de producción de energía.
Lo que no tenemos que hacer es pegarnos un tiro en los pies. Nosotros tenemos muchísimo gas enterrado en Neuquén. Neuquén, digo, Vaca Muerta. Pero también tenemos muchísimo potencial en aguas adentro, en el mar argentino, saliendo de la provincia de Buenos Aires. Unos 300 kilómetros cercanos a Mar del Plata, se está con muchísimo potencial para extraer también gas de esa zona. Y también tenemos en el Golfo San Matías, y también tenemos en la Cuenca Austral, y también tenemos en Palermo Aique, en la provincia de Santa Cruz, muchísimo gas y muchísimo petróleo. Sin dejar de mirar hacia dónde va el mundo, porque por supuesto nosotros tenemos que tener una mirada puesta en la dirección en la que está yendo el mundo, tenemos que seguir aprovechando lo que tenemos. Claramente, lo ha definido así la Unión Europea recientemente, y no hay dudas de ello, el gas es el elemento de la transición energética. Y nosotros tenemos muchísimo gas. Y tenemos que aprovechar este momento histórico, este momento trascendental en el mundo, para quitar de nuestras entrañas todo ese gas y no solamente terminar de autoabastecernos, estamos en camino de hacerlo con un gasoducto que, si Dios quiere, va a estar terminado próximamente, pero hay que hacer muchos otros gasoductos y hay que generar todas las condiciones para poder exportarlo también. Justamente estamos en estos días tratando dos proyectos en el Congreso de la Nación, dos proyectos de promoción de energías limpias. Uno de transición, que es el gas. Nosotros personalmente presenté un proyecto de ley de promoción de GNL hace 3 años, y ahora el Gobierno Nacional, el Ejecutivo, presenta un proyecto similar. Eso es bueno porque estamos en sintonía, hay que ajustar algunas cosas del proyecto, pero estamos en sintonía. Pero también el Ejecutivo Nacional presenta un proyecto de promoción del hidrógeno. Dos proyectos que son realmente muy interesantes para que Argentina se inserte en esta transición energética tan necesaria. Pero reitero, siempre con el foco puesto en qué es lo mejor para los argentinos hoy. Si lo vemos desde el punto de vista de las ciudades, por supuesto que es importante cuidar. Recién escuchaba la presentación de Autos Tito, y claramente que es importante que nosotros apostemos a tener ciudades cada vez más limpias y más eficientes. De hecho, en el 2019, él lo mencionó recién también, Juan Manuel, yo presenté un proyecto de ordenanza que se aprobó en el año 2019 para que en la ciudad de Neuquén los vehículos eléctricos no tengan que pagar patente por 3 años. Eso en el entendimiento, y sigo convencido, por supuesto, de que hay que incentivar que los vehículos de propulsión eléctrica tengan cada vez más presencia. Claro que hoy en el mercado argentino, de cerca de 6 millones de vehículos, solamente 10.000 son puramente eléctricos, con lo cual no estamos hablando de una dimensión como deberíamos tener, pero claro, hay que hacer otras cosas para ampliar el parque. No solamente, como decía recién Juan Manuel, no solamente la provisión en la provisión al estilo de estación de servicio, la provisión eléctrica, sino también, imaginémonos un parque de 6 millones de vehículos moviéndose un fin de semana largo, por ejemplo, de aquí a Mar del Plata. Si nos cuesta proveer de energía eléctrica en situaciones de calor extremo, imagínense un pico de demanda con las redes eléctricas como las tenemos hoy en Argentina. Hay que ir haciendo muchos pasos. La ley de electromovilidad, a la que hacía referencia, es una ley que nos limita a los argentinos, nos pone un punto en el que en 2041 no podamos vender más vehículos 0 kilómetros de combustión interna. Personalmente no estoy de acuerdo con eso, creo que no nos tenemos que autolimitar, creo que no tenemos que ponernos límites que, en definitiva, nos termine sucediendo lo que les pasa hoy a Alemania, que se termina pegando un tiro en el pie sin explicación, sin ningún sentido. Nosotros tenemos que ser estratégicos, tenemos que pensar en función de lo que más nos sirve a los argentinos. Hay que entender lo que pasa en el mundo, pero hacer de ese entendimiento, de esa comprensión, algo que nos sirva a nuestra estrategia nacional, que es una estrategia que
Yo no tengo dudas que vamos a coincidir entre todos los sectores políticos, independientemente de la visión que tengamos de otras cuestiones en el mundo. Porque aquí realmente está en juego nuestra economía. Ustedes saben que Argentina tuvo que importar, solamente el año pasado, cerca de 12.000 millones de dólares de energía. Es una barbaridad. Nosotros tenemos hoy la capacidad de producir esa energía y muchísimo más. Tenemos la capacidad de exportar. Es imperdonable que nosotros tengamos que importar energía. Y importamos muchísimo gas y gasoil. Con el gasoil pasa algo muy particular. Pero ese gasoil que importamos era sobre todo para abastecer a las plantas de ciclo combinado, las plantas térmicas que producen energía eléctrica. Gran parte de la energía que se produce, la energía eléctrica que se produce en Argentina, decía recién, tiene que ver con estas plantas de ciclo combinado que están diseminadas por gran parte del país y son realmente lo más eficiente y a lo que tenemos que apostar. Muchas de ellas funcionan con gas y con gasoil. Cuando no hay gas, como nos ha pasado en otras oportunidades, como nos pasa este invierno y nos va a seguir pasando, hasta que tengamos terminado el gasoducto y hagamos otras obras complementarias, si no hay gas hay que proveerse de gasoil y ese gasoil también se importa a precios internacionales, lamentablemente, y eso hace que salgan divisas. Nosotros necesitamos preservar esas divisas, entonces no estamos hablando de un tema menor, estamos hablando de un tema de necesidad de todos los argentinos. En el año 2001, Estados Unidos también estaba ante un desafío porque se había quedado sin petróleo y sin gas. Entonces Estados Unidos también estaba promoviendo esta transición energética hacia las renovables con mucha fuerza, con mucho discurso, con mucho aparato estatal, con mucho discurso de parte de las empresas, a pesar del lobby carbonífero, que es muy importante en Estados Unidos. Pero decía, en el año 2001, Estados Unidos descubre la tecnología, o se descubre en Estados Unidos la tecnología para extraer de las rocas madre. Allá tienen a Permian, nosotros tenemos Vaca Muerta, ellos tienen Permian. Extraer de esa roca madre el gas y el petróleo que está encapsulado, que está guardado, que está cerrado en esas rocas. La industria en Estados Unidos de hidrocarburos termina de desarrollarse y ser un éxito en el año 2008. Hoy Estados Unidos pasó de ser un país dependiente de las importaciones de gas y de petróleo a ser un país exportador de gas y de petróleo. Está produciendo cerca de 13 millones de barriles por día, más que Arabia Saudita. Y eso porque desarrollaron Permian, desarrollaron la tecnología para el fracking. Ya Estados Unidos no está hablando de la transición energética. Ya Estados Unidos, como país, como una cuestión estratégica, ya no habla de la transición energética. Ya no están tan preocupados por el cambio climático como estaban preocupados hasta hace poco. La realidad es que la economía norteamericana hoy se sostiene con ese petróleo y ese gas que sacan de Permian, de nuestra vaca muerta, de la vaca muerta de ellos. No digo que haya hipocresía en una mirada que tenían antes y la que tienen ahora. Diría que hay practicidad. Antes ellos necesitaban plantear la transición energética porque se habían quedado sin petróleo y sin gas. Hoy Estados Unidos ya no necesita hablar de eso. Los que necesitan hacerlo son los europeos. Que, por supuesto, decía recién, que tratan de imponer su modelo al resto del mundo, con el que comercian. Yo se lo decía hace poquito al embajador alemán, que está muy bien que ellos traten de exportar su modelo cultural, su visión del mundo, pero mientras tanto nos tratan de imponer a nosotros una visión del mundo ambientalista, por ejemplo, no tienen problema en comprar gas a futuro a Qatar, país con el que comparten poquitas cuestiones culturalmente. Pero todo el gas a futuro que han comprado los alemanes a partir del 2026 es catarí. Entonces, ¿por qué quería comentar sobre esto? Porque me parece que es importante que los argentinos tengamos una visión estratégica de qué es lo que más nos conviene. No hay que abandonar en absoluto, diría, hay que seguir apostando a las renovables, a las energías limpias, sobre todo en ciudades grandes como esta, hay que tener un foco puesto en el consumo de energías limpias. La energía distribuida en Argentina prácticamente no existe. Hay cerca de 1.500 productores de energía domiciliaria que abastecen al sistema. Hay que hacer un gran trabajo ahí. En Neuquén
También se aprobaron legislaciones en ese sentido, pero hoy no hay una visión de parte del consumidor en generar la propia energía para abastecer al sistema. Hay que seguir invirtiendo en energías sustentables. Está claro que un proyecto de ley de hidrógeno como el que se está trabajando es un proyecto que nos puede traer inversiones, que puede ser importante para Argentina si esas inversiones se llevan adelante efectivamente. Hablaba recién del GNL, como también otro elemento de la transición energética. Las represas, las pequeñas presas o represas hidroeléctricas, los pequeños emprendimientos hidroeléctricos que también abastecen al sistema integrado. Pero reitero esto, los argentinos tenemos que tener nuestra propia visión de lo que más nos conviene, y hoy lo que más nos conviene claramente sigue siendo el gas. Entonces tenemos que seguir apostando al gas, por más de que tengamos, que reitero, el gas es el elemento de la transición energética, con lo cual no hay una contradicción entre una mirada limpia y una mirada pragmática. Y entonces la política de Estado tiene que estar basadas en esa línea. Bueno, simplemente eso les quería decir. Por ahí hubiera sido bueno que tuviera una presentación, pero era un comentario, una explicación de mi visión, que creo que es compartida también por otros espacios políticos y, por supuesto, abierto a debate. Muchas gracias.